Una teología de la familia, 5 siglos de sabiduría bíblica para la vida familiar. Esta es una publicación de Chapel Library en colaboración con Publicaciones Aquila y el Centro Nacional para la Integración de las Familias e Iglesias. Ha sido editada por Jeff Pollard y Scotty Brown. Hoy continuaremos leyendo el capítulo 1, la adoración familiar, páginas 58 a 64. La adoración familiar puesta en práctica, por Joel Beck. A continuación, unas sugerencias para ayudarles a establecer en sus hogares una adoración familiar que honre a Dios. Confiamos en que esto evite 2 extremos: el planteamiento idealista que supera el alcance hasta del lugar más temeroso de Dios y el enfoque minimalista que abandona la adoración familiar diaria porque el ideal parece estar absolutamente por encima de sus capacidades. Preparación para la adoración familiar. Antes de que esta dé comienzo, deberíamos orar en privado pidiendo la bendición divina sobre esa adoración. A continuación, deberíamos planear el qué, el dónde y el cuándo de la misma. Primero, el qué. Hablando de forma general, esto incluye la instrucción en la palabra de Dios, la oración delante de su trono y cantar para su gloria. Sin embargo, es necesario determinar más detalles para la adoración familiar. Primero, tengan Biblias y copias del Salterio, que son los salmos, y hojas de canciones para todos los niños que saben leer. En el caso de niños demasiado pequeños que no saben leer, lean unos cuantos versículos de las Escrituras y seleccionen un texto para memorizarlo como familia. Repítanlo en alto, todos juntos, varias veces como familia. A continuación, refuércenlo con una breve historia de la Biblia para ilustrar el texto. Tómense tiempo para enseñar sobre 1 o 2 estrofas de una selección del Salterio o libro de los Salmos a estos niños y aliéntenlos a cantar con ustedes. Para los niños no tan pequeños, intenten usar materiales como Verdades de la Palabra de Dios, una guía para maestros y padres que ilustra cada doctrina. Para niños de 9 años en adelante pueden usar otro material que se llama La Doctrina Bíblica de James Beck, una serie que va acompañada de directrices para el maestro. En cualquier caso, expliquen lo que han leído a sus hijos y formúlenles 1 o 2 preguntas. A continuación, canten 1 o 2 salmos, un buen himno o coro, como por ejemplo, Atrévete a ser como Daniel, y terminen con una oración. Para niños más mayores, lean un pasaje de las Escrituras, memorícenlo juntos y lean un proverbio y aplíquenlo. Hagan unas preguntas sobre cómo aplicar estos versículos a la vida cotidiana o tal vez lean una porción de los Evangelios y su correspondiente sección en el libro, por ejemplo, este libro, Meditaciones sobre los Evangelios de J.C. Ryle. Este autor es sencillo a la vez que profundo. Sus claras ideas ayudan a generar conversación. Quizás les gustaría leer partes de una biografía inspiradora. No obstante, no permitan que la lectura de la literatura edificante sustituya la lectura de la Biblia o su aplicación. Otros materiales sugeridos son El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, Guerra Santa o Meditaciones diarias, de Charles Spurgeon. También las meditaciones de Charles Spurgeon, Mañana y tarde, Cheques del Banco de la Fe, son adecuados para niños más espirituales. Los niños más mayores también se beneficiarán de Ejercicios matinales y vespertinos de William Jay, Antología espiritual de William Mason, o también Porciones matinales y vespertinas del pobre de Robert Hawker. Después de esas lecturas, canten unos cuantos salmos familiares y tal vez podrían aprender uno nuevo antes de acabar con oración. Asimismo, deberían utilizar los credos y las confesiones de su iglesia. Se les debería enseñar a los niños pequeños a recitar el Padre Nuestro. Si se adhieren a los principios de Westminster, hagan que sus hijos memoricen poco a poco el Catecismo Menor. Si su iglesia usa, por ejemplo, la Segunda Confesión Bautista de Londres, pueden usar el Catecismo de Spurgeon o el Catecismo de Kitch.
Y si en su congregación se usa el catecismo de Heidelberg, la mañana del Shabbat cristiano, es decir, el domingo, lean en el catecismo la parte correspondiente al día del Señor. Si tienen el salterio o colecciones de salmos, pueden hacer un uso ocasional de las formas de devoción que se encuentran en las oraciones cristianas. Utilizando estas formas en el hogar les dará la oportunidad a ustedes y a sus hijos de aprender a usarlas de una forma edificante y provechosa, una técnica que resulta muy útil cuando se usan las formas litúrgicas como parte de la adoración pública. Segundo, el dónde. La adoración familiar puede celebrarse alrededor de la mesa del comedor. Sin embargo, es posible que sea mejor trasladarse al salón donde hay menos distracciones. Cualquiera que sea la habitación escogida, asegúrense de que contenga todo el material devocional. Antes de comenzar, descuelguen el teléfono o organicen que sea el contestador automático o el correo de voz quien responda. Los hijos deben entender que la adoración familiar es la actividad más importante del día y que no debe interrumpirse por nada. Tercero, el cuándo. De manera ideal, la adoración familiar debería llevarse a cabo 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Esto encaja mejor con las directrices bíblicas para la adoración en la administración del Antiguo Testamento, en el que se santificaba el principio y el final de cada día mediante el ofrecimiento de un sacrificio matutino y otro vespertino, así como las oraciones de la mañana y de la tarde. El Directorio de Adoración de Westminster declara: la adoración familiar que debería realizar cada familia es generalmente por la mañana y por la tarde, y consiste en oración, lectura de las Escrituras y alabanzas cantadas. Para algunos, la adoración familiar es rara vez posible más de una vez al día, después de la cena. De una manera u otra, los cabezas de familia deberían ser sensibles al programa familiar y mantener implicados a todos sus miembros. Cuando no puedan cumplir con los horarios programados, planeen con esmero y prepárense de antemano para que cada minuto cuente. Luchen contra todos los enemigos de la adoración familiar. Durante la adoración familiar, que sus objetivos sean los siguientes. Primero, brevedad. Como dijo Richard Cecil, haz que la adoración familiar sea breve, agradable, sencilla, tierna y celestial. Cuando es demasiado larga, los niños se vuelven intranquilos y pueden ser provocados a ira. Si adoran 2 veces al día, prueben con 10 minutos por la mañana y un poco más por la noche. Un periodo de 25 minutos de adoración familiar podría dividirse como sigue: 10 minutos para la lectura de las Escrituras y la instrucción, 5 minutos para leer una porción diaria o un libro edificante o conversar sobre alguna preocupación bajo una luz bíblica, 5 minutos para cantar y 5 minutos para la oración. Segundo objetivo de la adoración familiar que debemos buscar en la adoración familiar: coherencia. Más vale tener 20 minutos de adoración familiar cada día que probar periodos más extensos unos cuantos días. Por ejemplo, 45 minutos el lunes y saltarse el martes. La adoración familiar nos proporciona el maná que cada día a la puerta de la tienda cae para que nuestras almas se mantengan vivas, escribió James Alexander en su excelente libro sobre la adoración familiar. No se permiten excusas para evitar la adoración familiar. Si pierden el dominio propio con su hijo media hora antes de la reunión, no digan: sería una hipocresía dirigir la adoración familiar, de modo que esta noche no la vamos a hacer. No tienen que escapar de Dios en esos momentos. Más bien, deben regresar a Dios como el publicano arrepentido. Empiecen el tiempo de adoración pidiéndoles a cada uno de los que han presenciado su falta de dominio propio que les perdonen. A continuación, oren a Dios pidiendo perdón. Los niños lo respetarán por ello. Tolerarán las debilidades y hasta los pecados en sus padres siempre y cuando estos confiesen sus equivocaciones y procuren seguir al Señor con sinceridad. Ellos y ustedes saben que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento no era descalificado por ser un pecador,
pero sí tenía que ofrecer sacrificio primeramente por sí mismo, antes de poder presentarlo por los pecados del pueblo. Tampoco quedamos descalificados ni ustedes ni nosotros por el pecado confesado, porque nuestra suficiencia está en Cristo y no en nosotros mismos. Como afirmó Arthur Pink, no son los pecados del cristiano, sino sus pecados no confesados los que estrangulan el canal de bendición y hacen que tantos otros se pierdan lo mejor de Dios. Dirijan la adoración familiar con una mano firme, paternal y un corazón blando y arrepentido. Aun cuando estén extenuados después de su día de trabajo, oren pidiendo la fuerza de llevar a cabo su deber paternal. Recuerden que Cristo fue a la cruz por ustedes, agotado y exhausto, pero nunca dio un paso atrás en su misión. Al negarse ustedes a sí mismos, verán cómo Él los fortalece durante la adoración familiar, de manera que en el momento que acaben, habrán vencido su agotamiento. Tercer objetivo, solemnidad esperanzada. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, nos dice el Salmo 2. Es necesario que mostremos este equilibrio de esperanza y sobrecogimiento, de temor y fe, de arrepentimiento y confianza en la adoración familiar. Hablen con naturalidad, pero con reverencia durante ese tiempo, usando el tono que utilizarían para hablar con un amigo al que respetan profundamente de un tema serio. Esperen grandes cosas de un gran Dios que cumple el pacto. Seamos ahora más específicos. Primero, para la lectura de las Escrituras. Tengan un plan. Lean 10 o 20 versículos del Antiguo Testamento por la mañana y unos 10 a 20 del Nuevo Testamento por la noche. O lean una serie de parábolas, milagros o porciones biográficas. Solo asegúrense de leer toda la Biblia a lo largo de un periodo de tiempo. Como dijo J.C. Ryle, llena sus mentes, la mente de los hijos, con las Escrituras, que la palabra more en ellos ricamente. Dales la Biblia, toda la Biblia, aunque sean pequeños. Para las ocasiones especiales, los domingos por la mañana podrían leer los Salmos 48, 63, 84 o Juan 20. En el Shabbat, el día del Señor, cuando se debe administrar la Santa Cena, lean el Salmo 22, Isaías 53, Mateo 26 o parte de Juan 6. Antes de abandonar la casa para las vacaciones familiares, reúnan a su familia en el salón y lean el Salmo 91 o el Salmo 121. Involucren a la familia. Cada miembro de la familia que pueda leer debería tener una Biblia para seguir la lectura. Establezcan el tono leyendo las Escrituras con expresión como el libro vivo, viviente que es. Asignen varias porciones para que las lean sus esposas e hijos. Enseñen a sus hijos cómo leer de manera articulada y con expresión. No les permitan murmurar ni leer a toda prisa. Muéstrenle cómo leer con reverencia. Proporcionen una pequeña palabra de explicación a lo largo de la lectura según las necesidades de los hijos más pequeños. Estimulen la lectura y el estudio de la Biblia en privado. Asegúrense de que sus hijos acaben el día con la palabra de Dios. Podrían seguir, por ejemplo, el calendario para las lecturas de la Biblia de Shane, de manera que sus hijos lean toda la Biblia por sí mismos una vez al año. Ayuden a cada niño a construir una biblioteca personal de libros basados en la Biblia. Segundo, para la instrucción bíblica. Sean claros en cuanto al significado. Pregúntenle a sus hijos si entienden lo que se está leyendo. Sean claros al aplicar los textos bíblicos. A este respecto, el directorio de la Iglesia de Escocia de 1647 proporciona el siguiente consejo. Las Sagradas Escrituras deberían leerse de forma habitual a la familia.
Es recomendable que a continuación consulten y como asamblea hagan un buen uso de lo que se ha leído u oído. Por ejemplo, si algún pecado ha sido reprendido en la palabra que se ha leído, se podría utilizar para que toda la familia sea prudente y esté vigilante contra este. O si se amenaza con algún juicio en dicha porción de las Escrituras leída, se podría usar para hacer que toda la familia tema que un juicio como este o peor caiga sobre ellos, a menos que tengan cuidado con el pecado que lo provocó. Y finalmente, si se requiere algún deber o se hace referencia a algún consuelo en una promesa, se puede usar para fomentar que se beneficien de Cristo para recibir la fuerza que los capacite para realizar el deber ordenado y aplicar el consuelo ofrecido en todo lo que el cabeza de familia debe ser el patrón. Cualquier miembro de la familia puede proponer una pregunta o duda para su resolución. Párrafo 3 del Directorio de la Iglesia de Escocia de 1647. Estimulen el diálogo familiar en torno a la palabra de Dios, en línea con el procedimiento hebraico de pregunta y respuesta de la familia. Éxodo 12, Deuteronomio 6 y el Salmo 78. Alienten sobre todo a los adolescentes para que formulen preguntas, hagan que salgan de su caparazón. Si desconocen las respuestas, manifiéstenselo, incítenlos a buscar las respuestas. Tengan uno o más buenos comentarios a mano, como los de Juan Calvino, Matthew Paul y Matthew Henry. Recuerden que si no se les proporciona las respuestas a sus hijos, ellos irán por estas respuestas a cualquier otro lugar y con frecuencia serán las incorrectas. Sean puros en la doctrina. Tito 2:7 declara: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. No abandonen la precisión doctrinal cuando enseñen a sus hijos, que su objetivo sea la simplicidad y la solidez. Que la aplicación sea pertinente. No teman compartir sus experiencias cuando sea adecuado, pero háganlo con sencillez. Usen ilustraciones concretas. Lo ideal es que vinculen la instrucción bíblica con lo que hayan escuchado recientemente en los sermones. Sean afectuosos. Proverbios usa continuamente la expresión hijo mío, mostrando la calidez, el amor y la urgencia en las enseñanzas de un padre temeroso de Dios. Cuando deban tratar las heridas de un padre amigo a sus hijos, háganlo con amor sincero. Díganles que deben transmitirle todo el consejo de Dios porque no pueden soportar la idea de pasar toda la eternidad separados de ellos. Mi padre solía decirnos con lágrimas en los ojos: niños, no quiero echar de menos a ninguno de ustedes en el cielo. Háganle saber a sus hijos: les permitiremos cada privilegio que la Biblia nos permita claramente darles, pero si les negamos algo, deberán saber que lo hacemos por amor. Como declaró Ray, el amor es un gran secreto de entrenamiento exitoso. El amor del alma es el alma de todo amor. Exijan atención. Proverbios 4:1 advierte: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Padres y madres tienen importantes verdades que transmitir. Deben pedir que en sus hogares se escuchen con atención las verdades divinas. Esto puede implicar que se repitan al principio normas como estas: siéntate, hijo, y mírame cuando estoy hablando. Estamos hablando de la palabra de Dios y Dios merece ser escuchado. No permitan que sus hijos abandonen sus asientos durante la adoración familiar. Y tercero, para orar, sean breves. Con pocas excepciones, no oren durante más de 5 minutos. Las oraciones tediosas hacen más mal que bien. No enseñen en su oración. Dios no necesita la instrucción. Enseñen con los ojos abiertos, oren con los ojos cerrados. Sean simples sin ser superficiales. Oren por cosas de las que sus hijos sepan ya algo, pero no permitan que sus oraciones se vuelvan triviales. No reduzcan sus oraciones a las peticiones egoístas y poco profundas.
Sean directos, desplieguen sus necesidades delante de Dios, defiendan su causa y pidan misericordia. Nombren a sus hijos adolescentes y a los pequeños y las necesidades de cada uno de ellos a diario. Esto tiene un peso tremendo en ellos. Sean naturales pero solemnes. Hablen con claridad y reverencia. No usen una voz poco natural, aguda o monótona. No oren demasiado alto ni bajo, demasiado rápido o lento. Sean variados. No oren todos los días por las mismas cosas. Eso se vuelve monótono. Desarrollen mayor variedad en la oración, recordando y enfatizando los diversos ingredientes de la oración verdadera, como la invocación, la adoración y la dependencia. Empiecen mencionando uno o dos títulos o atributos de Dios como Señor misericordioso y santo. Añadan a esto una declaración de su deseo de adorar a Dios y su dependencia de Él por su ayuda en la oración. Por ejemplo, digan: nos inclinamos humildemente en tu presencia. Tú que eres digno de ser adorado. Oramos para que nuestras almas puedan elevarse a ti. Ayúdanos por tu Espíritu. Ayúdanos a invocar tu nombre por medio de Jesucristo, el único por quien podemos acercarnos a ti. Confesión de los pecados familiares. Confiesen la depravación de nuestra naturaleza, luego los pecados reales, sobre todo los cotidianos y los familiares. Reconozcan el castigo que merecemos a manos de un Dios santo y pídanle a Él que perdone todos sus pecados por amor a Cristo. Petición de las mercedes por las mercedes familiares. Pídanle a Dios que los libre del pecado y del mal. Podrían decir: oh Señor, perdona nuestros pecados a través de tu Hijo. Somete nuestras iniquidades por tu Espíritu. Líbranos de la oscuridad natural de nuestra mente y la corrupción de nuestros propios corazones, de las tentaciones a las que fuimos expuestos hoy. Pídanle a Dios el bien temporal y espiritual. Oren por su provisión para toda necesidad en la vida diaria. Rueguen por sus bendiciones espirituales. Supliquen que sus almas estén preparadas para la eternidad. Recuerden las necesidades familiares e intercedan por los amigos de la familia. Recuerden orar para que en todas estas peticiones se haga la voluntad de Dios. Sin embargo, no permitan que la sujeción a la voluntad de Dios les impida suplicarle que escuche sus peticiones. Implórenle por cada miembro de su familia en su viaje a la eternidad. Oren por ellos basándose en las misericordias de Dios, en su relación de pacto con ustedes y en el sacrificio de Cristo. Acción de gracias como una familia. Den gracias al Señor por la comida y la bebida, por las misericordias providenciales, las oportunidades espirituales, las oraciones contestadas, la salud recobrada y la liberación del mal. Confiesen: por tus misericordias no hemos sido consumidos como familia. Recuerden la pregunta 116 del Catecismo de Heidelberg, que declara: Dios dará su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que, con deseos sinceros, le piden de forma continua y son agradecidos por ellos. Bendigan a Dios por quien Él es y por lo que ha hecho. Pidan que su reino, poder y gloria se manifieste para siempre. Luego acaben con amén, que significa ciertamente así será. Matthew Henry dijo que la adoración familiar matinal es, de forma especial, un tiempo de alabanza y petición de fuerza para el día y de bendición divina sobre las actividades de la familia. La adoración vespertina debería centrarse en el agradecimiento, las reflexiones de arrepentimiento y las humildes súplicas para la noche. Cuarto, para cantar. Canten canciones doctrinalmente puras. No hay excusa para cantar un error doctrinal, por atractiva que resulte su melodía. De ahí la necesidad de himnos doctrinalmente sanos, como por ejemplo el himnario Trinity.
Canten salmos principalmente sin descuidar los himnos sólidos. Recuerden que los salmos, denominados por Calvino una anatomía de todas las partes del alma, son la mina de oro más rica de la piedad profunda, viva y experimental que sigue disponible hoy para nosotros. Canten salmos sencillos si tienen hijos pequeños. Al escoger salmos para cantar, busquen cánticos que los niños puedan dominar fácilmente y canciones que sean particularmente importantes para que puedan aprenderlas. Elijan canciones que expresen las necesidades espirituales de sus hijos en cuanto al arrepentimiento, la fe, la renovación del corazón y de la vida. Cánticos que revelen el amor de Dios por su pueblo y el amor de Cristo por los corderos de su rebaño. Palabras como justicia, bondad y misericordia deberían ser señaladas y explicadas de antemano. Canten con ganas y con sentimiento, como afirma Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mediten en las palabras que están cantando. En ocasiones expliquen una frase del cántico. Después de la adoración familiar, al retirarse para pasar la noche, oren pidiendo la bendición de Dios sobre la adoración familiar. Señor, usa la instrucción para salvar a nuestros hijos y hacer que crezcan en gracia para que puedan depositar su esperanza en ti. Usa la alabanza que brindamos a tu nombre en los cánticos para acercar tu nombre, tu Hijo y tu Espíritu a sus almas inmortales. Usa nuestras oraciones para llevar a nuestros hijos al arrepentimiento. Señor Jesucristo, que tu soplo esté sobre nuestra familia durante este tiempo de adoración con tu palabra y tu Espíritu. Haz que sean tiempos vivificantes. Este escrito es de Joel Beck, presidente y profesor de Teología Sistemática y Homilética en el Seminario Teológico Reformado Puritano. Él es pastor de la Congregación Reformada Heritage, en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Es autor, coautor y editor de 40 libros. Ha contribuido con unos 1.500 artículos para libros, revistas, periódicos y enciclopedias reformadas. Finalmente, una frase de Charles Spurgeon. La oración familiar y el púlpito son los baluartes del protestantismo. Cuenta con ello porque cuando la piedad de la familia decaiga, la vida de la piedad también será muy baja. En Europa, a cualquier precio, teniendo en cuenta que la fe cristiana empezó con una familia creyente, deberíamos procurar la conversión de toda nuestra familia y mantener dentro de nuestros hogares la buena y santa práctica de la adoración familiar. Y esta continuación es de Arthur Pink. El escritor ha conocido a muchas personas que profesan ser cristianas, pero cuya vida diaria no se diferencia en nada de los miles de no profesantes que los rodean. Rara vez, por no decir ninguna, se les encuentra en la reunión de oración. No tienen adoración familiar. Pocas veces leen las escrituras. No hablan con nadie de las cosas de Dios. Su caminar es absolutamente mundano y a pesar de todo están bastante seguros de que irán al cielo. Investigan el campo de su confianza y te dirán que hace mucho tiempo aceptaron a Cristo como su Salvador y que ahora su consuelo es que una vez salvo, siempre salvo. Existen miles de personas como estas en la tierra hoy, que a pesar de ello se encuentran en la senda ancha que lleva a la destrucción, caminando por ella con una falsa paz en sus corazones y una profesión vana en sus labios.